Después del repaso que dimos a lo que puede ser esta pretemporada y este mercado de fichajes del Real Madrid, vamos a hacer lo mismo con el Fútbol Club Barcelona. Un equipo, bueno, pues que parece que está más necesitado que el Real Madrid de fichajes, sobre todo porque a día de hoy, día 1 de agosto, todavía no ha llegado nadie importante. Se habla de muchos rumores, se habla de Nico Williams, se habla de Dani Olmo, etcétera, etcétera, pero todavía no se ha concretado absolutamente nada. Y eso, bueno, pues pone nervioso a algún culé que está a la espera de buenas noticias para ellos, buenas noticias para su equipo, que sería pues firmar a algún jugador potente para poder hacer sombra, ¿no?, a ese fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. En el caso del Barcelona vamos a hacer un poco un repaso a lo que sería el equipo. Tendríamos la portería, pues bueno, yo creo que total y absolutamente cubierta con los fichajes de... Bueno, perdón, con los fichajes no, con los jugadores que ya tiene. Estamos hablando de Ter Stegen y estamos hablando de Iñaki Peña. Lógicamente, claramente, el titular del equipo va a ser Ter Stegen. Iñaki Peña pues podrá seguir cubriendo con esas tareas de portero o de segundo portero, ¿no? Podría seguir siendo el jugador suplente de Ter Stegen. La verdad es que este año, cuando tuvo que actuar por esa baja de Ter Stegen, no lo hizo mal, la verdad. Pero bueno, lógicamente, el alemán sigue siendo un grandísimo portero y yo creo que seguirá siendo, ¿no?, el titular del equipo. En la defensa, vamos a hablar del lateral derecho porque aquí el FC Barcelona tiene problemas y es que en los últimos años el equipo culé ha estado alineando en esta posición a jugadores cuya posición natural no es esta. Es decir, el último año ha jugado ahí tanto Roland Araujo como Jules Koundé, pero ninguno de los dos es un lateral derecho al uso. El último lateral derecho al uso que tuvo el FC Barcelona fue Héctor Bellerín. Entonces, bueno, pues esa posición genera un poquito de dudas, ¿no? O sea, lógicamente, tanto Koundé como Araujo son jugadores que en el punto defensivo, en el apartado defensivo, son grandísimos jugadores, pero que es el Barça, que estaba acostumbrado a jugar con laterales de muchísima proyección, como Dani Alves, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí te queda un poquito cojo, ¿no? Sí que es verdad que el año pasado estuvo Joao Cancelo, pero parece que no cuajó, parece que no fue lo que esperaba el FC Barcelona. De hecho, hay muchas dudas con su vuelta, con su no vuelta y demás. Entonces, al final acabaron jugando mucho tiempo, tanto Koundé como Araujo en esa posición. Sí que es verdad que ha aparecido Héctor Ford, un jugador de la cantera, ¿no?, que parece que bueno, pues puede desatascar esta posición y puede ser un jugador de futuro, pero estamos hablando de un chico de 17 años. No deja de ser pues bueno, un jugador joven que en un futuro puede ser el que juegue en esa posición, pero genera dudas, no tiene el nivel ahora mismo que puede tener pues un jugador joven como Lamine Yamal. O sea, estamos hablando lógicamente de otro concepto. Puede ser que en un futuro sea Héctor Ford el jugador que pueda jugar en esa banda, pero sí que tiene un poquito de dudas, ¿no? Genera. Y en el lateral izquierdo, pues bueno, sí que es verdad que el FC Barcelona cuenta en esa posición con Alejandro Valde, pero bueno, pues no tienes un lateral suplente como tal. Sí que es verdad que, bueno, pues por la banda izquierda jugará Valde, será el jugador titular en esa posición, pero bueno, pues eso, tendrás que empezar a pensar, ¿no?, quién puede sustituirle. Sí que es verdad que si fichas a Joao Cancelo, tanto en su etapa en la Juve, que juega de lateral derecho, como en su etapa en el Manchester City, tanto jugó de lateral derecho como de izquierdo. Entonces, pues bueno, te puede servir si firmas a Joao Cancelo de nuevo en una cesión, te puede servir para cubrir esa posición de lateral izquierdo. Pero bueno, yo creo que Valde sería el titular, ¿no? Y luego nos vamos a la posición de central, donde el FC Barcelona, pues bueno, tiene una larga lista de jugadores en nómina. Estamos hablando de 7 centrales para el FC Barcelona en esa posición. Yo creo que jugadores como Roland Araujo o bueno, pues Jules Koundé, el propio Jules Koundé, pueden ser los titulares. Y luego yo creo que las salidas más claras que puede tener el Barça en esta posición son tanto Clement Lenglet, que ha vuelto al equipo de sucesión, como Eric García, que también estuvo fuera el año pasado, cedido en el Girona y que ha regresado a las filas del equipo culé. En mi opinión, los titulares deberían ser pues Araujo y Koundé.
El tema que puedes tener aquí es la venta de Ronald Araujo. Se comenta mucho que Ronald Araujo pues, pudo ser un jugador que podía haber salido en dirección al Bayern de Múnich. Se comentó bastante y parece pues, bueno, que esto finalmente no va a ser así. Finalmente parece que se va a quedar en el equipo culé. Además, el problema que tienes con Araujo es que llega lesionado de la Copa América. Y bueno, pues no contarás con él al principio, ¿no? Pero bueno. Y luego también tienes dentro de esa terna de centrales, cuentas con Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, a ver qué haces con él, ¿no? De momento el equipo culé, el Barcelona, no le tiene inscrito en la plantilla de la liga y el bueno pues necesita hacer alguna venta y demás para tener, ¿no? Una masa salarial menor para poder inscribir a este jugador. Entonces, pues bueno, veremos a ver qué ocurre con Lenglet, con Eric García, con Nico Martínez. Seguramente que tanto Araujo, Koundé, como el propio Pau Cubarsí, que dio el salto gigante el año pasado, aunque está jugando los Juegos Olímpicos, entonces es una cosa que quizá llega un poco quemado, ¿no? de los Juegos Olímpicos, pero quizá puede disputar, ¿no? Los minutos ahí. Luego nos iríamos al centro del campo, donde entiendo que el Barcelona jugará, al igual que hablamos con el Real Madrid, jugará con ese 4-3-3, con un medio centro y dos interiores. Y para esa posición de medio centro, pues el Barcelona ahora mismo cuenta sano con Oriol Romeu. Sería el jugador titular ahora mismo del Barcelona en esa posición. Tienes a otros jugadores en el centro del campo, como son Gavi, Pedri o Frenkie de Jong, que quizás alguno mejor que otro, Pedri no, por ejemplo, pero quizá que Gavi sí que te puede hacer esa tarea de medio centro, ¿vale? Sí que es un jugador muy físico, es un jugador muy recuperador, es un jugador muy insistente, es un jugador, ya sabemos, es muy impresionante y entonces pues Gavi podrá volver ahí, pero de momento Gavi, ya sabéis, tuvo esa lesión con la selección española en la rodilla y sigue de baja. De momento el jugador pues continuará de baja y no se le espera de forma inmediata, ¿no? Todavía. Pero bueno. Y luego también pues tenemos a Pedri y Frenkie de Jong, que yo creo que van a ir más a una posición un poquito más adelantada, ¿no? De interiores. Donde, por ejemplo, pues eso, en el Fútbol Club Barcelona ahora mismo, de forma titular, o de forma sin baja, ¿vale? Porque tenemos la lesión de Pedri de la Eurocopa y la de Frenkie de Jong. Según viene en Transfer Market, la vuelta de Pedri sí que se espera para mitad de agosto, igual que la de Gavi. Veremos a ver cómo entran en ritmo del equipo después de no hacer pretemporada. Pedri se lesionó en la Eurocopa con esa entrada de Toni Kroos. Y Frenkie de Jong sí que es desconocida la vuelta. Tuvo esa lesión de tobillo en el clásico en el choque con Federico Valverde. Y veremos a ver cuándo vuelve Frenkie de Jong. Pero bueno, lo que es en puntos de interior, ahora mismo el Barça tiene a Sanos, como tal, a Fermín, a Gundogan y a Pablo Torre, que volvió de esa cesión en el Granada, donde, bueno, disputó 700 minutos. Se quedó un poco corto, ¿no? Para ser. También es verdad que nadie se esperaba la temporada que hizo el Girona, perdón, el Girona. Y quizás eso le restó minutos porque hubo jugadores que destacaron muchísimo en ese Girona tan sorprendente de la temporada pasada. Y ahora mismo tienes eso, Fermín, Gundogan y Pablo Torre, aunque bueno, lógicamente la vuelta de Pedri, de Frenkie de Jong, de sus lesiones, te hará tener pues un centro del campo bastante distinto. Sí que Gundogan yo creo que se va a mantener en la titularidad y la otra posición pues seguramente sea para Pedri en esa terna de interiores, ¿no? Y luego, en la parte de arriba del equipo, la delantera, tenemos, pues bueno, yo creo que el Barça va a jugar también con un 4-3-3, extremo derecho, extremo izquierdo, delantero centro. En el extremo derecho, creo que no hay dudas, creo que el titular va a ser Lamine Yamal. Creo que el jugador español ha demostrado en la Eurocopa todo lo que tiene, ya la explosión que dio el año pasado de la mano de Xavi, que le dio muchísimos galones, incluso le quitó el puesto de titular a Rafinha. Y creo que bueno, pues Lamine Yamal puede ser ese jugador, ¿no? que destaque ahí. Será seguramente el titular. Luego, en otro caso, pues tenemos eso, a Rafinha, al que se le podría buscar una salida. No sé si habrá algún equipo interesado en pagarte unos 50 millones de euros aproximadamente por Rafinha. Y luego también tienes a Ferran Torres. Ferran Torres es un jugador que puede jugar tanto por banda derecha como izquierda y en esa polivalencia pues le puede permitir, ¿no? Mantenerse en el equipo.
para tener esas opciones, ¿no? Tanto de jugar por derecha como por izquierda. Luego, en el extremo izquierdo es donde yo creo que el Barça flojea más, porque a lo que hemos comentado de que existe la posibilidad de tener a Ferran Torres, también está la vuelta de Ansu Fati, el hijo pródigo que se marchó al Brighton el año pasado cedido y que ha vuelto y que ahora mismo se encuentra lesionado, ¿vale? Con una lesión tiene una fascitis plantar, no se sabe cuándo va a volver. Es lo que persigue siempre Ansu Fati, las lesiones. Desde que tuvo ese problema de rodilla ya ha visto mermada toda su proyección, ha visto mermada toda su carrera de momento y tiene varios problemas, ¿no? Entonces el Barça parece que se ve obligado en algún modo, si quiere competir al Real Madrid, en buscar algo para cubrir esta posición. Y esa exploración de mercado, bueno, yo creo que los dos nombres que conocemos todo el mundo, Dani Olmo y Nico Williams, son las dos opciones que baraja el Barça. Estamos hablando de que tanto uno como otro pueden estar rondando el fichaje en los 60 millones de euros. Parece que Nico Williams se les va cayendo, parece que el jugador español va a mantenerse un año más en el Athletic Club. Parece que de momento no quiere salir, quiere disputar la Europa League con su hermano en el equipo de su vida. Y veremos, parece que la opción Dani Olmo sí que estaría más cerca. Entonces, pues bueno, puede ser que si se hace ese fichaje de Dani Olmo, pueda ser el jugador titular, ¿no? del extremo izquierdo. Y por último, bueno, pues en la posición de gol que necesita el equipo culé, como el Comer, pues bueno, el equipo cuenta con dos jugadores, uno muy veterano, como es Robert Lewandowski, que yo creo que va a ser el titular del equipo. Yo creo que Lewandowski va a ser el jugador que va a mantenerse en esa posición, va a seguir siendo el titular del equipo, a pesar de contar ya con 36 años, que cumplirá este mes de agosto. Pues parece que seguirá siendo la referencia, ¿no? En ataque del equipo culé. Porque luego tenemos por otro lado a Vitor Roque. Vitor Roque, que todavía no se sabe muy bien qué va a ocurrir con él, ¿no? No se sabe si se va a mantener en el equipo como suplente de Lewandowski, le darán más oportunidades que el año pasado, que fueron prácticamente nulas las oportunidades que tuvo. Y bueno, pues al final todavía el Barça no ha decidido qué es lo que va a ocurrir con él. No se sabe si se mantendrá en el equipo eso como suplente. También está la posibilidad de que salga cedido en busca de minutos como titular o incluso se haga caja con él, ¿no? Sea una posible venta definitiva. ¿Cuál es el problema que tiene el Barça aquí? La otra opción más clara que había de delantero suplente era Marc Guiu, jugador que por 6 millones de euros, que era la cláusula de restricción que tenía el jugador, pues ha acabado saliendo al Chelsea por 6 millones de euros. Ahora parece que Marc Guiu será cedido. No parece que de momento tenga la oportunidad de jugar en el Chelsea, pero bueno, el Chelsea vio esa oportunidad de mercado, ¿no? Un jugador barato, 6 millones, con mucha proyección, que en un futuro, pues bueno, quizá puedan vender por 20 o 25 millones de euros, ¿no? Entonces, pues bueno, seguramente que pueda ser que Vitor Roque acabe manteniéndose en la plantilla del FC Barcelona y acabe jugando como delantero suplente, ¿no? Entonces, visto un poco todo esto, las posiciones que el Barça necesitaría reforzar, pues bueno, estaríamos hablando de tener un lateral derecho de garantías. Yo creo que no puedes depender de Héctor Ford. Estamos hablando de un jugador muy joven, que bueno, pues son 17 años. Va a haber momentos de la temporada en que tengas que tener alguien de garantías, tengas que tener, aparte de una rotación, no puedes depender todo a un jugador de 17 años, le puedes quemar con 70 o 60 partidos que puede jugar el FC Barcelona este año. Entonces, pues bueno, quizás ahí puedan traer algún jugador de fuera, ¿no? Se habla de, obviamente, la cesión de Joao Cancelo otra vez, que podría ser una opción. Y yo he visto otra opción que sería también en forma de cesión, porque yo creo que no va a tener sitio en el equipo del Manchester City, sería Jan Couto. Jan Couto en lugar de Cancelo, es el lateral derecho que estuvo la temporada pasada en el Girona, se ha ido al Manchester City y podría ser un muy buen fichaje en forma de cesión. Lógicamente el Manchester City no lo va a soltar porque es uno de los jugadores, bueno, que más se ha revalorizado, ¿no? El último año después de su año en Girona. Luego el lateral izquierdo, yo creo que haría falta un suplente. Se podría buscar un fichaje de alguna forma, de algún jugador veterano, etcétera, etcétera. Pero bueno, los problemas del Barça podrían
obligarle, ¿no?, de alguna forma a gestionarlo pues con alguien de la cantera, es decir, buscar un jugador canterano que pueda ser el backup de Alejandro Baldé, que mientras las lesiones le respeten, pues se mantendrá, ¿no?, como titular en la zona izquierda de la zaga. Y por último, pues bueno, lo que hablábamos, ¿no?, un extremo izquierdo. Si se consigue vender pues a Rafinha, por ejemplo, mandarías a Ferran Torres por la derecha y necesitarías a alguien por la izquierda porque Ansu Fati, a pesar bueno, de que era alguien con muchísimo futuro, todas esas lesiones, el año en Brighton que no fue el mejor del mundo, tuvo bastantes problemas, pues parece que necesitas algo ahí. Y bueno, lo que hablábamos, tienes dos opciones por unos 60 millones de euros, son Nico Williams, Dani Olmo. Yo creo que Nico Williams parece que se ha caído, parece que no va a ser finalmente Nico Williams que el jugador que vaya a Barcelona, y sí que Dani Olmo yo creo que encaja más, es un jugador pues bueno, yo creo que más del estilo Barça, ¿no?, que Nico Williams. Entonces, pues bueno, me cuadra que si consiguen esa venta y consiguen ese dinero para poder firmar al jugador, Dani Olmo podría ser la opción por la parte izquierda del ataque. Con estos fichajes y demás, ¿cómo podría ser un 11 tipo del Barça para este 2024-2025? Pues hablaríamos de mantener a Ter Stegen en portería. La banda derecha de la defensa podría ser para Héctor Font o Jan Couto, con Araujo, Koundé y con Cubarsí también en la zaga de centrales. Valde por la izquierda, en el centro del campo Romeo hasta que se recupere Gavi, que yo entiendo que luego sería Gavi, Gundogan, Pedri, podría ser el tridente del centro del campo, y en ataque hablaríamos con Lamine Yamal por la derecha, Dani Olmo por la izquierda después de ese fichaje y lógicamente Lewandowski en punta. ¿Vale? Ese sería el 11 tipo con el que se quedaría el Barça. Así que nada, pues con esto yo creo que acabamos. También el Barça, estamos hablando de la situación económica que tiene, no puede hacer dispendios, entonces pues hablaríamos ahí, ¿no?, de algún jugador en forma de cesión, al igual que hizo el año pasado con Joao Félix o con Joao Cancelo, con los Joaos, y como mucho acometer el fichaje de Dani Olmo por 60 millones de euros desde el Leipzig. Así que nada, esto es lo que quedaría del Barça. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.